Buenos días, hermanos, a todos. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, allá en Mateo, capítulo 7. Mateo, capítulo 7. El cual voy a citar. Mateo, capítulo 7, versículos del 7 en delante, que dice de la siguiente manera: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestro Padre, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta cita, hermanos, que vamos a estudiar en esta mañana, esta parte de la Escritura, es una parte muy interesante, porque el malentenderla crea frustración en las personas. Cuando uno lee esto, tiene una idea que no siempre se acerca a la verdad, que no siempre es como debería de ser. Se suele malinterpretar al creer cosas que Dios no está diciendo aquí. Y una cosa peor que no creer en las promesas de Dios es creer de más en las promesas de Dios. Es creer que Dios hará más de lo que prometió. Este texto nos enseña a poder comprender qué es lo que Dios tiene preparado para mi vida. Me dará algunos principios que me permitirán interpretar adecuadamente las promesas de Dios. Y comienzo con un punto. Todo lo que hemos hablado acerca del Sermón del Monte, desde Mateo capítulo 5, versículo 1, hasta donde ahorita vamos, Mateo 7, 7, y que veremos más adelante, va dirigido especialmente a alguien. Y va dirigido a los hijos de Dios. Este no es un sermón evangelístico. Esta parte del Sermón del Monte no es un sermón que permite dar leyes para que el mundo cambie. Es un sermón que va dirigido a los hijos de Dios. Es un sermón que va dirigido a los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Es un sermón que va dirigido, en este sentido, a la iglesia. Única y exclusivamente. Y es importante entender esto, porque en lo que vamos a ver allí, o en todo lo que hemos visto, siempre ha hecho esa diferencia, y aquí no hace la excepción, pues dice, vuestro Padre que está en los cielos. Y tenemos que aprender a limitar esta frase tan importante. Dios es Padre o Creador de todas las personas, pero es Padre de todos aquellos que quieren ser sus hijos. Dios quiere ayudar a las personas, pero las personas deben de estar dispuestas a dejarse ayudar. Dios no es para solo buscarlo cuando necesitamos algo. Dios quiere que nosotros deseemos seguirlo. Y esta es la diferencia que siempre va a estar bien marcada aquí. Mateo 5, 45. Dios nos enseña que para ser su hijo tienes que saber hacer el bien. No es de Dios malos, las personas malas, ni los injustos, sino los hijos de Dios son aquellos que son justos, son todos aquellos que hacen las cosas con buena voluntad. Mateo 6, del 7 al 8, y nos habla acerca del Padre Nuestro, y nos hace referencia a que hay dos grupos, y dice, no seas como los incrédulos que piden de esta manera, sino tú pide de esta otra. Hay una diferencia entre los incrédulos y entre los hijos, entre los que les pueden llamar Padre a Dios, y entre los que no le pueden llamar Padre. En Mateo 6, del 31 al 32, dice, no os afanéis, porque los paganos buscan todas estas cosas, pero ustedes tienen un Padre que sabe de las necesidades que ustedes tienen. Otra vez, una diferencia. Unos son hijos y otros son paganos. Unos son los que han decidido aceptar a Dios, los que han decidido tener una relación con Dios, y otros son los que lo miran de lejos. Hay quienes se pueden poner bajo el refugio de Dios,
Y es todo este contexto el que nos permite llegar a este verso. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿A quiénes le está hablando? A los que han decidido ser hijos de Dios. A los que han decidido aceptar la ayuda. No es para todos. Primera parte de la frustración. ¿Por qué pido y Dios no me da? Porque no buscas tener una relación con Él. Porque no buscas estar cerca de Él. Porque no buscas hacer las cosas que Él pide. El contexto nos invita a que tenemos que ir siguiendo lo que nos está diciendo aquí y nos invita a saber dónde estamos nosotros parados. La forma de pedir depende del contexto, porque si nosotros somos la luz del mundo, si nosotros somos lo que desde el capítulo 5 nos enseñaba, bienaventurados y siendo felices con todas las cosas que nosotros tenemos, ¿qué clase de cosas pediremos? Porque un hijo de Dios no va a buscar lo que el mundo busca, sino va a buscar cosas diferentes. Un bienaventurado, uno que es doblemente feliz por ser pobre en espíritu, por ser justo, porque llora, porque sufre todo lo que el mundo, las consecuencias del pecado del mundo, entonces, ¿qué es lo que éste va a pedir? Pedirá cosas que ayuden al mundo. Pedirá cosas que ayuden en su vida espiritual y no se enfocará en las cosas terrenales. No se enfocará en querer tener un carro cuando se siente perseguido. Entonces, cuando dice pedid y se os dará, les está hablando a todos aquellos que en el capítulo 5 describía como bienaventurados. Cuando ellos recuerdan lo que dice después de las bienaventuranzas, vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes son los encargados de darle sentido al mundo. Ustedes son los encargados de darle luz a las gentes que están en oscuridad. Depende de ustedes el que la gente se salve, el que la gente escuche la verdad. Depende de ustedes y es completamente su responsabilidad. Cuando llegamos a este verso, pedid y se os dará, al entender que es la responsabilidad, ¿qué pedirá? Pedirá conforme a la voluntad de Dios, porque está siguiendo lo que Dios le está diciendo. Ellos no buscan tener tesoros en la tierra como lo vimos anteriormente, sino buscan tener tesoros en el cielo. Ellos no están afanados por lo que el mundo ofrece. Ellos no están preocupados en exceso. Ellos disfrutan lo que Dios le da. Ellos no buscan lo suyo, sino que buscan primero lo de Dios. Que su nombre sea enaltecido, que su nombre sea bendito, que se haga su voluntad, que venga su reino a las personas. Ellos no cambian lo de afuera, sino que buscan transformar sus corazones y juzgan balanceadamente. En un resumen de todo lo que hemos estado viendo hasta acá, cuando ponemos todo esto en mente y Dios nos dice, pídeme lo que quieras, basado en todo el contexto, nuestras peticiones no serán posesiones ni cosas terrenales. Nuestras peticiones serán cosas espirituales. Nuestras peticiones será que se haga la voluntad de Dios, que tengamos la fuerza para salir y predicar, que tengamos el amor para perdonar, que tengamos las cosas que necesitamos para poder seguir en el cristianismo firme y seguir avanzando. A Dios no le venimos a exigir. A Dios no le venimos a pedir que nos cumpla nuestros deseos. A Dios venimos a rendirnos a sus pies y Él conoce nuestras necesidades. En la oración que Jesús les enseñaba en el capítulo 6, después del Padre Nuestro, Él no empezó a pedir, sino Él empezó a buscar las cosas de Dios. Y después de eso, entonces pidió por algunas cosas y aún así muy insignificantes para un mundo como el nuestro. Dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No más. No me hagas millonario, nada más dame lo que necesito. Perdona mis pecados. No pidió para sí mismo otra cosa que nos lo ayudara para poder estar más cerca de Él.
Esto es el contexto de Mateo capítulo 5 en delante del Sermón del Monte. Pero cuando lo vemos todavía en el contexto general de la Biblia, en Santiago capítulo 4, dice: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en sus deleites. ¿Por qué pedimos mal? Porque no estamos planteando, no estamos poniendo en nuestra vida lo que el Sermón del Monte nos estaba enseñando. Primera de Juan nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Este sermón, no esta parte, hermanos, no es para desalentarlos, pero es para que nosotros busquemos más cosas y mejores cosas. Cuando Dios nos dice: pedid, pídeme y te lo voy a dar, es que, hermanos, nosotros vamos a estar buscando sus promesas como verdaderos hijos de Dios. Es que cuando nos dice: pídeme lo que tú quieras y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo te lo daré, está hablando de un cristiano que busca las cosas de arriba, que busca las cosas de Dios, que busca las cosas mejores. No está hablando de un medio cristiano, ni está hablando de una persona que nada más busca a Dios en los momentos de aflicción. Está hablando de hombres y mujeres que tienen una relación constante y una buena relación con Dios. Por eso les decía al principio, cuando no lo entendemos, nos crea frustración, porque mucha gente en muchos lugares dice: es que Dios no me da, es que le pido y le pido y le pido y no llega. Y algunos dicen sentirse decepcionados, y algunos dicen sentirse que no existe o que no hay una respuesta favorable y los molesta. Pero cuando un cristiano entiende todo lo que Dios le ha dicho, entiende que Dios le está respondiendo. Entiende que Dios le está diciendo algo. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? Mateo capítulo 7, versículos del 7 en delante. Encontramos, hermanos, algo imperativo. Se me hace muy interesante esa parte. Jesús les dice: pide, busca y llama. ¿Por qué es interesante eso? Porque Dios nos está, hermanos, dando un mandamiento de acercarnos a Él, de buscar nuestra dependencia de Él. Porque, hermanos, si tú no oras porque necesites orarlo, porque sientas el orar, debes de orar porque es un mandamiento orar. Debes de orar porque Dios te manda que lo busques, porque Dios te manda que le pidas, porque Dios te manda que llames a la puerta. Es una orden lo que te está diciendo aquí. Porque a veces nuestro corazón no nos invita a orar. No siempre sentimos en nosotros el orar. Y es donde entonces entra el mandamiento. Ora, porque si no oras, estás desobedeciendo un mandamiento. ¿Y saben qué es desobedecer un mandamiento? Es infracción de la ley. Y la infracción de la ley es un pecado. Entonces, el no orar, es estar pecando. Fíjense hacia dónde nos lleva. Oramos porque queremos tener esa relación, pero oramos porque cumplimos ese mandamiento. Dios nos ha dado la promesa y Dios cumplirá todas sus promesas, pero es necesario que comprendamos que necesitamos acercarnos a Él. Dios quiere, hermanos, que nosotros seamos pobres en espíritu y que seamos humildes para ver esa necesidad. Cuando hablábamos acerca de darnos el pan nuestro de cada día, hermano, cuando usted come, ¿usted siente realmente que si no es por Dios, usted no tendría comida en su mesa? Al momento de agradecer, dices: Dios, gracias por este plato, porque si no es por ti, no hubiera tenido. Tenemos, hermanos, que sentir esa necesidad para poder ir a Él. Si pensamos que es por nuestra fuerza, si pensamos que es por nuestro trabajo, si pensamos que todo lo que tenemos es gracias a lo que yo hago, entonces poca necesidad tengo de Él. Pero cuando comprendo que todas las cosas son por Él, que Él me da el hacer, que Él me da el poder, entonces yo voy a Él y le digo: Señor, ayúdame. ¿Quieres que te vaya bien? Dice el Señor: ven, yo te ayudo, ven conmigo, yo te doy todas las cosas. Porque dice, hermanos, si Él dio a su Hijo por ti y por mí, ¿no dará con Él todo lo demás? Por eso, ¿quieres que te vaya bien? Ven. No solo te lo promete, te lo manda. Y te dice: ven, ven y toma de mí.
ven y agarra lo que yo estoy ofreciendo, pero ven. Para vencer, hermanos, esa poca disposición que nosotros tenemos para orar, tenemos que recordar lo que Dios nos está ordenando. Tenemos, hermanos, que orar porque Dios está mandándonos orar. Recuerde bien eso. Se me hizo muy interesante al estar estudiando para traer esta clase. Tenemos que orar porque Dios así lo manda. Dice, hermanos, pedir, buscar y llamar. Pedir habla acerca de nuestro deseo. Buscar, hermanos, implica nuestra acción hacia ese deseo. Y llamar quiere decir, hermanos, que no habrá nada, ningún obstáculo que nos detenga en obtener aquello. Es decir, o la idea general de esto, hermanos, es que cuando nosotros le pedimos algo a Dios, nosotros estamos dispuestos a ir por eso que le estamos pidiendo. Y que debemos, hermanos, de esforzarnos por aquello que se está pidiendo, no llegue a un punto en donde ya no podamos avanzar. Si nosotros decimos, hermanos, Señor, hágase tu voluntad, o sea, decimos, Señor, que venga tu reino al corazón de las personas, o que tu reino sea expandido, es porque yo estoy dispuesto a salir a evangelizar. Y si no hay folletos, pues yo estoy dispuesto a buscar los folletos para que se dé. Tristemente, cuando nosotros oramos a Dios, pedimos a Dios y esperamos que suceda sin que nosotros tengamos ninguna acción. Si tú pides a Dios, debes de estar dispuesto a actuar y a vencer obstáculos. ¿Quieres un trabajo y le dices, Dios, ayúdame, necesito un trabajo? Pues tienes que salir a buscar ese trabajo, con la bendición de Dios poderlo obtener. No vas a esperar que éste llegue a casa. No vas a esperar que de repente Él te llame a alguien y te diga, oye, ¿quieres trabajar? Yo aquí tengo un trabajo para ti. Hay que salir y hacerlo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar conscientes de la gran necesidad que implica todo esto. Tenemos que estar diciendo, hermanos, o tenemos que estar poniendo en nuestras mentes el hecho de que le decimos a Dios, Dios, necesito de ti. Necesito que tú me ayudes, pero yo también voy a poner mi esfuerzo para que las cosas sucedan. Alguien decía alguna vez, no me digas dónde hay, ponme donde hay y yo agarro. Y esa es la idea, Señor, tú sabes las necesidades que tengo, dime qué hago y yo voy y lo hago. Dime cómo llego a ese momento, dame la sabiduría, dame la facilidad. Yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela, hermanos, que era un estudiante, no estudiaba, pero antes de presentar el examen hacía una oración para que me fuera bien en el examen. ¿Cómo eso va a pasar? Si yo no estoy estudiando, si yo no estoy poniendo de mi parte. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que aprender a hacer es que en cualquier necesidad, en cualquier situación, en cualquier cosa que le queramos pedir a Dios, debe de implicar nuestra acción y nuestro deseo ferviente de querer alcanzar lo que le estamos pidiendo. Es necesario que sepamos pedir a Dios. Es necesario, hermanos, que nosotros busquemos esa relación constante con Dios. Todo el tiempo, todos los días de nuestra vida tendremos necesidad de Dios. Por eso no hay un solo día, hermanos, en que podamos decir, hoy no oré. Porque todos los días tenemos necesidad de Dios. No hay un solo día, hermanos, en que podamos decir, bueno, hasta aquí ya puedo hacerlo de aquí en adelante yo solo. El momento en el cual nosotros dejaremos de orar, hermanos, es cuando estemos en gloria. Mientras estemos en la tierra, tenemos que ser hombres y mujeres de oración que buscan estar con Dios, que tienen hambre de Dios, que tienen sed de Dios, que quieren saber más y más de Dios. La semana pasada cantábamos un himno que decía, más de Jesús deseo saber. Y no siempre, hermanos, estamos dispuestos a querer saber más de Jesús. Sí lo cantamos, pero no siempre estamos buscándole como deberíamos. Dios, hermanos, es como un hombre que tiene muchos tesoros, dispuestos a dárselos a todos, pero no a aquellos, hermanos, que en su orgullo dicen, tráemelo tú. No a aquellos, hermanos, que en su orgullo dicen, yo no necesito de eso. No a aquellos que en su orgullo o en su vanidad dicen, yo puedo alcanzarlo solo.
sino que es para todos aquellos que vienen a sus pies y le dicen: Señor, necesito de ti en mi vida. Necesito que seas tú el que me suple, porque me doy cuenta que yo no puedo hacer nada sin ti. Porque me doy cuenta que yo no puedo, que yo no soy, que yo no sé, que yo no tengo nada. ¿A dónde puedo ir? Le dijo Pedro. Solo tú tienes palabras de vida. Comprender eso, hermanos, es cuando nosotros podemos llegar hasta el final de la carrera victoriosos. Es cuando nosotros somos capaces de entregarlo todo, porque ¿qué más grande hay que nuestro Dios? ¿Qué otra cosa pudiéramos obtener que no fuera el poder tener a Dios en nuestros corazones que sea mejor? No hay nada mejor que tener una buena relación con Dios. Nada mejor. Entonces, de entre todas las cosas que usted pueda pedir, pida que Dios more y gobierne sus corazones. Pida que Dios le enseñe y le dé sabiduría. Y dice Mateo 6:33, y todas las demás cosas van a venir solas. Todas las demás cosas van a llegar. Dios, hermanos, quiere ver que nosotros estamos dispuestos a necesitar de Él. No de palabras, sino que verdaderamente queremos estar con Él. Dios dice: pidan, pidan, pidan. Y de esa forma Dios prueba nuestra sinceridad en nuestro deseo. De esa forma Dios prueba nuestra paciencia. Y de esa forma Dios nos ayuda a crecer en fe. Porque a través de estar dependiendo de Dios, nos olvidamos de nosotros mismos para solo pensar en Él. Porque al escoger sus tiempos y sus momentos, nos olvidamos de nuestras prisas y nuestras urgencias, sabiendo que Dios es mejor. Nos da paciencia, nos da fe y nos hace valorar lo que tenemos. Porque cuando las cosas llegan fácil, hermanos, dice el dicho, fácil se va. Pero cuando nos cuesta tenerlas, las valoramos mucho más. Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos dispuestos a pedir. Y a veces se tarda en darnos, para darnos fe, para darnos paciencia, para ayudarnos a desarrollar, para crecer, hermanos, y para valorar. Todas estas cosas están implicadas al momento de pedir. Porque una vez más, Dios no es un genio al cual nosotros le oramos, le pedimos, tronamos los dedos y ya está. Hay cosas que aprender muchas veces antes de recibir las promesas que Dios nos está dando. Dios, hermanos, tiene promesas para todos. Esto se me hace de mucho aliento. Dios tiene promesas para ti. Específicamente para ti. Dios está dispuesto a ayudar a todos y cada uno de nosotros cuantas veces lo necesitemos. Y siempre tendrá una respuesta. Pero tienes que buscarlo para poderlo encontrar. Y nos hace una aclaración muy interesante. Nos dice: mira, si ustedes siendo malos saben dar cosas buenas, imagínense si ustedes vienen a mí a pedirme, ¿qué no les puedo dar yo? Si ustedes con sus mentes depravadas, con sus corazones corrompidos, se ayudan unos a otros, vengan a mí y disfruten, porque yo soy mejor que ustedes. Dios hará todo, hermanos, si nosotros estamos dispuestos a ponernos a sus pies. ¿Saben por qué no recibimos? Porque somos orgullosos y no vamos a Él. Porque a fuerzas queremos que se haga lo que nosotros decimos, como nosotros decimos, cuando nosotros queremos. Y Dios está diciendo: yo les puedo dar cosas más grandes y mejores. ¿Por qué te conformas? Imagínense, hermanos, que les diga: ¿por qué te conformas con un plato de una comida sencilla, si te puedo dar la comida mejor del mundo? ¿Por qué quieres comer eso? ¿Por qué quieres quedarte con eso si yo tengo cosas más grandes? Entonces, hermanos, reconociendo que necesitamos de Dios y que Dios tiene todo para darnos y que Él es mejor en amor, que Él puede dar cosas mejores, ¿a dónde más tenemos que ir? Solo a Dios. Dios, hermanos, es mejor.
Nosotros amamos a los que tenemos padres, amamos a nuestros padres. ¿Y cuántas veces no se equivocaron? ¿Y cuántas veces no lo hicieron mal? Con buenas intenciones, buscando lo mejor para nosotros. No, se equivocaron, me he equivocado con mis hijos. Pero Dios no se equivoca. Pero Dios no se basa solamente en intenciones. No es como que medio lo quiere hacer bien o hace lo que puede con lo que sabe y con lo que tiene. Dios siempre lo hace bien. Dios siempre da lo mejor. Entonces, ¿por qué nos negamos a aceptar su voluntad en nuestras vidas? ¿Por qué somos tan rebeldes a lo que Él nos quiere dar? No hay razón, hermanos, para que un cristiano se pase la vida sobreviviendo, ahí pasándola muy apenas. Porque un cristiano, hermanos, sabe que Dios le dará todas las cosas. Si alguno está batallando, es porque no ha agarrado las bendiciones que Dios le da. Cualquier cosa, hermanos, cualquier cosa que nosotros podemos estar viviendo, si no estamos en una relación con Dios, estamos solos enfrentando el mundo. Pero cuando cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando estamos con Dios, ahora, hermanos, somos todo contra un pequeño mundo. Entonces, no hay razón, hermanos, para andarnos muriendo de hambre. No hay razón, hermanos, para estar batallando si Dios es el dueño de todas las cosas. Todo lo que necesitamos es venir a Él, como todo lo que ha descrito todo el Sermón del Monte. Todo lo que necesitamos, hermanos, es poder querer acercarnos a Él. Y Dios no se cansa de nosotros. Fíjense esto. Dios no se cansa de nosotros. Nosotros fallamos, nos equivocamos, nosotros somos débiles, pero Él siempre está allí para decirte, ven, yo te ayudo. Si tan solo te arrepientes y te conviertes de tu mal camino, yo te perdono. Solo ven. Si nosotros, hermanos, cuando nuestros hijos vienen y nos piden algo, a pesar de que se han portado mal o a pesar de que han hecho algo incorrecto, nosotros siempre tenemos una buena palabra para ellos o intentar ayudarlos a ser mejores. Nuestro Dios es más que eso. ¿O somos mejores que Dios? En ninguna manera. Dios, hermanos, está allí dispuesto para querernos ayudar. La pregunta es, ¿tú quieres ser ayudado? ¿Tú quieres que Dios sea el que te provee de todas las cosas? Entonces, hermanos, me lleva a concluir con esto. Si hoy tú no puedes alcanzar estas promesas, porque no has venido a los pies del Señor, hoy es un buen día. Ven, antes de que sea demasiado tarde. Siempre, hermanos, recordaré, y antes no lo comprendía así. Le dice Moisés a Faraón, le dice, ¿cuándo quieres que quite las plagas de encima de ti? Porque Faraón estaba sufriendo. Le dice, mañana. ¿Por qué no hoy? ¿Por qué no de una vez? ¿Por qué siempre decimos mañana? ¿Cuándo quieres empezar a disfrutar? Mañana. ¿Cuándo quieres que te vaya bien? Mañana. No, déjate de esas cosas, es hoy. Hoy empieza a disfrutar lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Y si tú has estado viviendo una vida en la cual no has tenido la mejor relación con Dios, hoy es un buen día. Ven y reconcíliate con el Señor. Ven y reconcíliate. Ven y vuelve a tener esa relación. Ven y vuélvete a convertir en lo que Dios espera que tú seas. Y sé ese que está descrito en todos estos capítulos. Lo que dice en capítulo 5, lo que dice en capítulo 6 y lo que dice en el capítulo 7, el Sermón del Monte. Ven y sé ese cristiano que Dios espera de ti. Y disfruta de la gloria. Que Dios les bendiga.